Auspicia este programa Soluciones Tecnológicas de la Información Sociedad Anónima, empresa argentina que desarrolla y comercializa la plataforma Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Los negocios de hoy exigen innovación y tecnología para crecer y competir. Procesos, clientes y mercado. Aquí, las soluciones transformadoras que potencian la gestión empresarial. En Perfil AM 1190 ya comienza Tecnología y Negocios. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Tecnología y Negocios, el espacio donde la estrategia se conecta con la innovación. Como todas las semanas, tendremos invitados, actualidad y profundidad en el análisis que hacemos acerca de las tecnologías que están cambiando la forma de producir y consumir en el mercado. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros, con mucho entusiasmo, iniciando una nueva edición de Tecnología y Negocios, siempre con la mejor intención de contar con invitados que nos actualicen desde sus diversos segmentos de empresas y organizaciones sobre su visión y experiencia en la incorporación y uso de los últimos avances tecnológicos. Muy bien, ahora sí nos metemos de lleno en el sumario de la jornada de hoy. En el editorial, Aníbal Caro Presos, director y socio fundador de Soluciones Tecnológicas, nos va a explicar qué es esto de la experiencia del cliente tiene que ser en su totalidad y por qué gestionar todo el ciclo de vida del cliente, desde la atención, la prospección, la fidelización, hasta la gestión de mora, son parte de la experiencia del cliente. En Voces que Transforman vamos a entrevistar a Gustavo Guaragna, director del OPSI, el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos en Argentina, la CESI, quien nos va a explicar el récord de las exportaciones de software en Argentina. En Radar de Tendencia vamos a presentar qué es esto de Geo, la nueva batalla por aparecer en las respuestas de las inteligencias artificiales. Ya no se trata de aparecer en la búsqueda de Google, sino de ser mencionado en las distintas inteligencias artificiales. Veremos qué nos dicen las grandes consultoras. En Actualidad en Acción vamos a conversar con Agustina Paz, cofundadora de NetHuman, quien nos va a explicar cómo las empresas pueden incorporar inteligencia artificial con una reconfiguración del talento y la cultura empresarial. Dicho el sumario, vamos de lleno al editorial de Aníbal Caro Preso del día de hoy. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Y decimos que la experiencia del cliente tiene que ser en su totalidad. En el mundo empresarial actual ya no hablamos de visión 360, hablamos de procesos 360, que ya no es un lujo, es una necesidad. Las compañías que aspiran a crecer y sostenerse en el mercado cada vez más competitivos deben comprender que el cliente no es un número ni una transacción aislada. Es una relación que se construye, se cuida y se potencia en cada punto de contacto. Desde la captación inicial, pasando por las ventas, la atención personalizada, la retención inteligente, las campañas de marketing, hasta llegar a la gestión de mora y cobranzas, todo forma parte de un mismo recorrido. Sin embargo, históricamente, este último eslabón, la mora y las cobranzas, se ha tratado como un proceso separado, casi incómodo, desconectado de la experiencia del cliente. Y allí radica el error. Porque cuando separamos y fragmentamos,
Y cuando fragmentamos, perdemos la visión completa del cliente. La experiencia del cliente, tan mentada en los últimos años, se diluye. El cliente deja de sentirse acompañado y empieza a percibir que la empresa solo lo valora en los momentos de compra, pero no en los momentos de dificultad. Un proceso 360 significa entender que la relación con el cliente es continua, que incluso en la gestión de mora hay oportunidades de fidelizar. ¿Cómo? Nos preguntamos. Con empatía, con facilidades, con alternativas que reconozcan el potencial de ese cliente. Porque un cliente que atraviesa dificultades hoy puede ser el mismo que mañana impulse el crecimiento de nuestra empresa, si se lo acompaña con inteligencia, por supuesto. La clave está en integrar, en que los sistemas de CRM no solo identifiquen por las ventas y el marketing, sino ventas solamente de marketing, atención, servicios, la gestión de mora y cliente, las retenciones, las cobranzas, que trabajen bajo una misma lógica, la lógica de la experiencia total. No se trata de suavizar la cobranza, sino de humanizarla, de convertirla en un punto más de contacto que refuerce la confianza y la relación. Las empresas que logren esta visión integral estarán un paso adelante, sin ninguna duda, porque no solo venderán más, sino que construirán reputación, fidelidad y comunidad. Y en tiempos donde la diferenciación se hace cada vez más difícil, esa será la ventaja competitiva real. En definitiva, no solo hablar de visión 360, como decíamos hoy, que no alcanza, sino hablar de procesos 360, es hablar de coherencia, de que cada área de la empresa entienda que el cliente es uno solo y que su experiencia debe ser cuidada desde el principio al fin. Captar, entender, retener, comunicar y cobrar. Todo es parte de la misma historia. Y esa historia, si se cuenta bien, es la que convierte a una empresa en referente. De aquí la importancia a la hora de diseñar la estrategia de negocio y la elección de la estrategia tecnológica de la organización. Esto es un paso que, si lo damos en falso, es dar ventaja competitiva a los competidores. Las compañías que piensan en procesos 360 no solo gestionan clientes, construyen relaciones, generan confianza y se convierten en protagonistas de su propio futuro. Porque en la experiencia total está la verdadera innovación. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Bien, nos podés ver por el canal de YouTube Engage Business Solution los miércoles de 20 a 21 y nos podés escuchar acá, Tecnología y Negocios, y sintonizar por la radio AM 1190 Radio Perfil los jueves de 19 a 20 horas. Para escucharnos online podés bajarte la app justamente en Play Store y App Store. Ya volvemos con más Tecnología y Negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-mediosc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190.
Bien, luego del espacio publicitario, continuamos aquí en Tecnología y Negocios. Ahora, como todas las semanas, tenemos nuestro espacio Voces que Transforman, donde los protagonistas cuentan en primera persona cómo impulsan los procesos de innovación dentro de las organizaciones. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es de la Cámara de Empresas de Software de Argentina, la CESI. Él se llama Gustavo Guaraña, es director del OPSI, el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos. Además, Gustavo es socio fundador y CEO de Snap Consulting, empresa de servicios de software. Desde su rol al frente del OPSI, participa del relevamiento y análisis de los principales indicadores de la industria del software en Argentina. Y una notita de color, es mago. Desde los 8 años que es mago, dicta conferencias sobre esta especialidad y ha actuado en el mítico Magic Castle de Hollywood. Bueno, bienvenido, Gustavo, aquí a Tecnología y Negocios. Están muy dateados. Bueno. Un gusto tenerte en nuestro programa. Buena jornada, chicos. Igualmente. Bueno, bienvenido. Gracias por la presentación. Bienvenido, Gustavo. Se me ocurren 1000 chistes con esto de la magia y ser empresario en Argentina, pero vamos directo al informe. El Mago software... no brujo. Claro, imagínate. Exactamente. Sí, literal. El software argentino, Gustavo, alcanzó un récord histórico de exportaciones, así dice el informe, ¿no? Con 744 millones en el primer trimestre y 2.848 millones acumulados en los últimos 12 meses. ¿Cómo explica el observatorio este crecimiento y qué oportunidades ves vos que se abre para Argentina en este mercado global, no? Mirá, a ver, el tema con las estadísticas es que uno siempre está mirando está mirando por un espejo retrovisor. O sea, está mirando lo que pasó. Y puntualmente el sector del software es un sector que es muy, muy dinámico. Claro. Entonces a lo mejor decir, bueno, estos datos que son muy nuevos, porque realmente estamos viendo datos que fueron recogidos durante el mes de abril, pero en tecnología y en software en particular, con el tema de la inteligencia artificial, eso es como si fuera a lo mejor del año pasado. Claro. ¿Siguen? Sí, entonces, pasaron un montón de tiempo. Tenemos que ver un poco qué es lo que está pasando con las tendencias. Entonces, respecto de las tendencias, lo que vemos es que hay por primera vez hay una pequeña caída en el empleo en software. Si bien es una industria que pasó de los 25.000 trabajadores a cerca de 160.000 empleos formales aparte que genera esta industria, es todo empleo de calidad, a nosotros nos gusta decir. Si bien estamos frente a esa industria, a ese negocio, bueno, por otro lado estábamos acostumbrados a tener siempre una demanda insatisfecha de cerca de 15.000 vacantes, ¿sí? Esa vacancia era en función de la demanda, puede ser que sea algo ajustable, porque muchas veces cuando una empresa o un cliente necesitaba un servicio, como hay otras empresas que a lo mejor lo que hacen es las búsquedas de estas personas, capaz que había 3 o 4 personas o 10 buscando ese mismo perfil, y entonces a lo mejor, bueno, eso estaba un poco agrandado. Pero fuera de eso, digo, históricamente la Cámara es una Cámara que venía de 15.000 búsquedas sin cubrirse anualmente, por falta de recursos. Mi socio, que es economista, él le gusta decir a un precio determinado. O sea, claro. Sí, pero bueno, ese valor está convalidado. Y entonces, por distintas causas, nosotros vemos que está habiendo un amesetamiento, primero en el empleo, de vuelta, hasta puede ser un error estadístico, digamos, una caída de medio punto, pero bueno, pero por primera vez deja de crecer. Pero si nosotros vemos la tendencia, vemos que esa vacancia, esa falta de, vamos a decir así, de empleo que no se podía cubrir, se iba achicando año a año, ¿sí? Pasamos de 2 dígitos, de 15.000 a 10.000 a 6.000 empleos nuevos creados el año pasado, a 3.000, y bueno, este año vamos a ver si quizás pueda ser el primer año en el cual la cantidad de empleos sigue siendo, la cantidad de gente ocupada por este sector sigue siendo la misma. Ese es un factor. El otro, que es el del aumento de las exportaciones, también tiene una explicación así, pero ¿cómo puede ser que no están creciendo en cantidad de gente, pero sí están aumentando en exportaciones? Bueno, exacto. Tiene varias explicaciones eso. Una es, o tienen récord de facturación.
bueno, a ver, las exportaciones también crecen por un fenómeno que a lo mejor exportaciones que eran a lo mejor vía otros países, en el caso de servicios, es relativamente fácil, o vamos a decir al revés, es difícil de controlar esto, que comienzan a, conforme se empieza a romper un poco los cepos, comienza a haber un mejor clima para hacer exportaciones desde la Argentina. Bueno, puede ser que ciertas cosas, a lo mejor se exportaba el producto, el valor agregado desde otros países, había una suerte de blanqueo y se exportó desde la Argentina. ¿Está bien? Eso puede explicar bien, Gustavo, que las exportaciones estén en un máximo histórico sin un crecimiento de gente. Sí, perdón. No, está bien, los dos factores. Ahora vamos al tema de exportación. Me quedo con la primer variable y la dimensión que señalaste y esta retracción que vos decías del empleo. Ahora, frente a ese cambio de ciclo dentro de la industria del software, vos decís que es un tema pasajero, coyuntural, es un tema ya estructural que la IA vino a redefinir, cuestiones que por ahí, por ejemplo, a reemplazar junior o algunos otros perfiles o profesionales calificados dentro de la industria, o estamos en algo pasajero. ¿Cómo ves esto? ¿Es cambio de ciclo por la incorporación de que plantea la inteligencia artificial o se está redefiniendo algún proceso de negocio o la misma economía global, ¿no? Muy buena pregunta, muy atinada. Y, a ver, tenemos que entender lo que está ocurriendo. Acá nosotros tenemos, por un lado, una crisis dentro de la Argentina, inmersa en un mundo cada vez más volátil, incierto, pero sobre todo diría acá volátil en el mundo, y que a su vez es todo este mundo volátil por las guerras, los conflictos socioeconómicos, los cambios de políticas de países, etcétera. A esto le tenemos que agregar un nuevo factor. A mí me gusta decir, es como si de golpe hubieran aterrizado unos aliens en la Tierra, que es la inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos una inteligencia alienígena, que es la IA. Entonces, vamos a desgranar esto por tres partes, ¿no? Son una crisis dentro de otra crisis más global que está inmersa en una crisis del empleo producto de la IA. Empiezo por la local, que a nadie, digo, si parte de este sector abastece el mercado exterior, pero muy buena parte trabaja para el mercado local, y el mercado local está recesivo, con cierre de empresas y más, eso obviamente está afectando al productor de software nacional, porque es una de las cosas en las cuales se achica. Entonces tenemos, por un lado, una menor demanda a nivel local, por un lado. Que eso está inmerso, de nuevo, en factores que hacen que por distintos, por ejemplo, están todos esperando que la SEC aumente el tipo de cambio 1/4 de punto. En los términos de la Argentina no es nada, pero en los términos de inversores globales, eso hace que haya menos dinero por ahí para startups, que eran una buena parte de los que nos contrataban servicios a las empresas exportadoras de la Argentina. ¿Sí? Si hay menos dinero para startups, ocurre eso, hay menos capital de riesgo. También, por otro lado, el capital de riesgo en el mundo, ahora podemos decirlo, producto de la inteligencia artificial, comenzó a polarizarse, porque con estas grandes ballenas que atraen toda la inversión, como el caso de xAI, ¿no? la de SpaceX, la de Elon Musk, sí. Pero también se espera lo mismo con OpenAI y se espera lo mismo con Anthropic, que cuando salgan, capturan tanto dinero de inversiones de golpe, bueno, eso es dinero que deja de fluir, dinero para capital de riesgo, capital para inversión, que deja de ir hacia otros negocios. ¿Hacia dónde deja de ir? Y bueno, también a las startups o a proyectos de inversión que muchos generaban demanda para la Argentina. Toda la inestabilidad global no es que nos golpea siempre negativamente. Por ejemplo, hubo una oportunidad, lamentablemente por lo terrible de la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, justamente dos de los destinos de exportación contra los que competimos como país, uno es Bielorrusia y el otro es Ucrania. Claro. Esos destinos, al ponerse más complicados, significaron una oportunidad para la Argentina. O sea, no toda la volatilidad siempre es negativa, pero bueno, estamos en un escenario de mayor volatilidad y menor capital de inversión a nivel global. Exacto. Y voy a hablar del tercer factor, la inteligencia artificial.
como bien vos señalabas, la inteligencia artificial comienza a volver más eficientes a los trabajadores, realmente generan una capacidad productiva muy, muy elevada, mayor. Pero también hace que aparezcan nuevos sustitutos y nuevos competidores. Todo el sector del software y de servicios está en este momento frente a una crisis. ¿Por qué? Porque como se anticipaba años atrás, los trabajos que están más en riesgo frente a la inteligencia artificial son aquellos que ocurren detrás de un monitor. ¿Sí? Exacto. Aquellos trabajadores que están trabajando detrás de un monitor, no solo de software, los que hacen producción de contenidos, los editores, los escritores, los guionistas, los abogados, los contadores, son todos trabajos que son que están amenazados de la sustitución por la inteligencia artificial, o si no lo sustituye una IA, lo va a sustituir en medida una persona utilizando inteligencia artificial, pero que a lo mejor su productividad se ve multiplicada por 10. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor un trabajador puede reemplazar el trabajo de otros 10. Exacto. Que se Y en general los 10 que más lo sufren son los juniors. Exacto. Recordamos que estamos hablando con Gustavo Guaraña, director del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la Argentina y CEO de Snoop Consulting. Gustavo, sabemos la importancia que representan nuestros profesionales de sistemas e informática para nuestro país en su desarrollo, como para la exportación de nuestros mejores servicios al mundo. El sector en la última década generó más de 162.000 empleos de calidad, como bien dijiste, y también creó más de 65.000 puestos nuevos de trabajo. Hoy, ¿qué tipo de talento está demandando la industria como tal y cómo está impactando, como recién hablabas, la inteligencia artificial en esos perfiles profesionales que necesitan las empresas? Porque la reconversión y la necesidad son dos factores que están ocurriendo, ¿no es cierto? Sí, acá me voy a arriesgar un poco, a aventurarme un poco, te voy a hablar como CEO de Snoop, porque te voy a vertir opiniones personales que no necesariamente coinciden con todo el sector. Creo que la demanda, sí, el profesional talentoso, el senior que tiene un conocimiento profundo, sí, sigue teniendo buenas oportunidades de empleo, porque todavía la sustitución no llegó a niveles máximos. Como te anticipaba, el que está un poco más complicado es el que apunta a hacer su primera experiencia informática, su primer empleo. Aquellos que a lo mejor hace un par de años atrás nomás esta industria estaba empleando gente incluso de otras profesiones, no solo de estudios de software, hoy está un poco más exigente en cuanto a los conocimientos. Vemos que se está contratando más profesionales recibidos o cada vez más próximos a recibirse, porque hay sobreoferta ahora, donde antes nos matábamos todo para conseguir un colaborador. Sí. Hoy, si alguien publica una oferta para un junior o para el primer empleo, recibe multitud de currículums. Después, te diría el siguiente punto respecto de las habilidades, más allá de la experiencia, es lo que más se valora. Exacto. Pero luego son las habilidades blandas, y dentro de las habilidades blandas esas empiezan a tener mucho más peso que antes. Antes tenía mucho más peso el conocimiento profundo, a lo mejor, sobre una herramienta en particular, y hoy eso comienza a ser apalancado, vamos a decir así. Un tipo con buena experiencia, a lo mejor en un lenguaje, puede comenzar a trabajar sobre otro con la ayuda de la inteligencia artificial. Es como si tuviéramos a disposición traductores de idiomas, y entonces a lo mejor el que hablaba italiano puede trabajar relativamente fácil en un proyecto que es en portugués, para hacerlo más fácil para el común del oyente. Entonces eso que antes era muy excluyente, de que tuviera mucho conocimiento particular sobre determinados frameworks, nosotros decimos herramientas de trabajo y demás, hoy la inteligencia artificial ayuda, si tiene la plasticidad necesaria el colaborador para cambiar de herramienta de trabajo, hoy es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a valorar cada vez más? Las otras habilidades blandas. Claro. Que tenga muy buenas capacidades de comunicación, que tenga sobre todo muy buena capacidad de empatía para poder entender al usuario final, al cliente, el problema de negocios, que se pueda abstraer y salir
de lo estrictamente técnico, tecnológico, para poder comprender a lo mejor la tecnología. Nadie la compra porque sí, en general la compran para mejorar algún aspecto en un negocio, vender más, hacer un proceso más económico, achicar los errores, mejorar la calidad del producto. Entonces, los clientes consumen tecnología, pero para mejorar sus procesos de negocios. Esa comprensión del otro, del negocio del otro, de la necesidad del usuario, del usuario final de ese proceso, bueno, esas son habilidades cada vez más valiosas. Y las siguientes son actividades, cosas que por ahí a lo mejor parecen, lamentablemente, decir, bueno, esto no tendría que ser un requerimiento, pero saben que hubo un deterioro en la formación de los chicos más chicos en los últimos años, o en los resultados. Hubo una mejora aparente en el último periodo, pero apenas en la última medición, respecto a las habilidades de lectura y escritura, de comprensión. Exacto. Quizás producto también de las redes sociales, el uso de la misma inteligencia artificial, que te va limitando la capacidad de producción de lenguaje o la capacidad de comprensión. Bueno, ese deterioro hace que esas habilidades, o sea, aquellos que tengan mejores habilidades para expresarse, para producir un contenido, por más que se apoyen con la inteligencia artificial, pero hay que saber pedirle, entender el problema que quiere resolver, pedirle lo correcto, evaluar si lo que la IA creó es acorde a resolver el problema del otro. Entonces, esa complementación empática, vamos a decir así, de la necesidad del esa diferencia es lo más valioso hoy. Esa diferencia de ser creativo y saber utilizar una herramienta y no utilizo la herramienta porque no sé qué hacer, más allá de tener un título, porque eso sucede. Claro. Pero ahora te cambio... Perdón, te agrego una más. Sí. Ya es bien de este año, esto es bien de este año. Nosotros pasamos de usar la inteligencia artificial como asistentes, como un copiloto, como un colaborador, a la inteligencia agéntica, en la cual nosotros, en vez de pedirle una tarea cortita y usarla casi como un buscador, le puedo pedir, sobre todo en el desarrollo de software, tareas más complejas. Escribir un prototipo, desarrollar, y que a lo mejor tenés trabajando para vos una multiplicidad de agentes que colaboran o compiten entre sí, pero para conseguir un objetivo común. Y entonces, una capacidad también muy valiosa hoy en día es la capacidad de coordinación de otros equipos. Correcto. Lo que pasa es que vas a coordinar equipos que van a ser, en principio, mixtos, personas y agentes, o equipos que sean completamente de agentes, pero que el trabajo de lo que era el programador o el ingeniero de software, ahora es coordinar cómo se apalancan entre sí y compiten para conseguir ese objetivo de más largo plazo. Muy y claro. Es común evitar tareas que ya tardan no solo minutos, sino mejor tardan horas en resolverse, y la intervención es supervisar ese trabajo. El cuello de botella hoy con la inteligencia artificial no está más en producir líneas de código o documentos o lo que sea, sino en validar que esa producción sea acorde a la necesidad del cliente final. Perfecto. No, clarísimo, Gustavo. Y dado que se nos va el programa, te vamos a hacer una última pregunta, cambiando, digamos, la mirada ahora, y sabiendo que Estados Unidos concentra casi la mitad de las exportaciones de software argentino, con el 49,1% según los datos del Observatorio de Software. ¿Es una fortaleza por la profundidad de ese mercado o también representa una concentración que la industria debería tratar para ir a otros países y reforzarla en otros países? ¿Cómo lo ves eso? Mirá, claramente es un riesgo. Estamos, de nuevo, muy acertada la lectura, pero hay una cuestión que es el mercado que más demanda. Sí, claro. Fíjate que no aparece UK, por ejemplo, Inglaterra, en la lista de esta de los principales destinos de exportación. Los principales destinos son Estados Unidos, España, y después son países de Latinoamérica: Uruguay, México, Chile, Paraguay, el resto de nuestros socios comerciales del Mercosur, y podríamos decir el resto de Latinoamérica. Correcto. Esos son los principales destinos. ¿Por qué? Bueno, por un lado tenemos un punto contra toda Latinoamérica o contra toda América, que es que estamos en el mismo uso horario, y eso es una ventaja competitiva importante que tenemos nosotros.
también competimos con otros países. O sea, Chile, Colombia, son hoy países que, más que ser destino de exportaciones, si bien exportamos, también son competidores a la hora de ofertar servicios y que tienen muy buena calidad también técnica y muy buenos precios. Entonces, ese destino, Estados Unidos, supone un riesgo porque, bueno, por los aranceles que pone, por las restricciones que pone las exportaciones, se vuelve un poco más complejo, por un lado. Y aparte porque están en este momento en una idea de frontera cerrada, ¿no? De tratar de hacerla un poco más compleja esa balanza comercial. Entonces, hay un riesgo ahí. Lo que sucede también es que abrir otros destinos comerciales es muy costoso todavía. Claro. Es caro y en un escenario complejo. No son los únicos. Para colmo, el escenario global en muchas cosas, como hablábamos antes, está en un momento de wait and see. Claro, más de complicado. esperar antes de embarcarse en muchísimos proyectos. Si me preguntan, esto de nuevo, opinión personal, yo creo que vamos a ver una U en esto. Es decir, va a haber un momento de caída de la industria, del sector, y para los que sobrevivan a ese, esperemos que seamos muchos, los argentinos tenemos una gran capacidad de adaptación, va a haber un florecer de una nueva demanda de servicios, quizás un poquito diferente a los anteriores, pero la inteligencia artificial también abre una oportunidad enorme de servicios de valor agregado, y ahí nosotros tenemos ciertas ventajas competitivas, porque estas habilidades que yo decía blandas, bueno, son una fortaleza nuestra. Así es, Gustavo, coincidimos y la verdad que se nos está yendo el tiempo, pero nos gusta tu visión, la visión de la Ceci también, y como dijiste vos, más que es una foto mirando para atrás, pero está bueno las tendencias que señalaste. Seguramente te vamos a volver a invitar en el transcurso de este año para que nos comentes algún otro estudio del observatorio y tu mirada particular, como bien lo dijiste. Con muchísimo gusto. Mira, yo creo que ya para los primeros días de octubre vamos a tener los resultados de la encuesta a mitad de año con las nuevas expectativas. Nosotros estamos tratando de hacer cada vez más prospecciones, cada vez más rápidas. Y esta encuesta que, ustedes saben, se hacía una vez por año, luego la hicimos 2 veces por año, y hoy la estamos haciendo 4 veces al año. Y con muy buena participación de los empresarios y con muy buena calidad de datos. No estás haciendo Así que, bueno, trabajar más ahora. Por la oportunidad. Desde la OPSI no estás haciendo trabajar más. Pero ya te estamos agendando para mitad de octubre, sin ninguna duda, ¿eh? Bueno, muchas Ok. gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, muchas gracias a vos vos por la claridad que nos has brindado. Muy bien. Saludamos rápidamente a todos los que nos escuchan, a Pablo Leston, Rolando Barrueco, Gabriel Chaparelli y Marcelo Barizat, como así todo el equipo de soluciones tecnológicas de la información, y a Engage Software Company. Quédate que ya volvemos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Radar de tendencias, perspectivas y desafíos empresariales. En Tecnología y Negocios, por Radio Perfil, AM 1190. Bien, continuamos en Tecnología y Negocios, el ciclo de radial de tecnología empresarial donde la estrategia se conecta con la innovación. Ahora es el turno de Radar de Tendencias. En este espacio, Ariel Gurmandi nos va a comentar un tema más que interesante sobre las últimas tendencias tecnológicas que nos atraviesan a todos. Y es en relación a las menciones de las empresas, no ya en los buscadores, sino en los buscadores con inteligencia artificial. Así es, ¿todavía buscas una empresa en Google
o ya le preguntás directamente a la inteligencia artificial. La forma en que las personas buscan sus productos, empresas e información ha cambiado totalmente. Esto es un nuevo comportamiento del usuario. En marketing se llama SEO. En inglés sería Search Engine Optimization, que quiere decir optimizaciones para motores de búsqueda. Es el conjunto de técnicas y estrategias para mejorar la visibilidad de los buscadores en Google. Hoy ya no alcanza con estar en Google. ¿Por qué? Porque el juego cambió. Hay que lograr aparecer en los distintos tipos de inteligencia artificial, ChatGPT, Cloud, Gemini, Copilot, Perplexity y alguna otra inteligencia artificial. Que tu empresa hoy aparezca en inteligencia artificial es la nueva disciplina de marketing que se denomina GEO, Generative Engine Optimization. Quiere decir una nueva búsqueda de respuesta para quedar tu producto, tu servicio en la inteligencia artificial. Y de esto hablan las grandes consultoras, Gartner, Forrester e IDC. Fíjate que ya están analizando este fenómeno y empecemos por el informe de Gartner. Gartner proyecta que para fines de este año 2026, más de un tercio de las búsquedas serán creadas para consumo de la IA. Es decir, ya no para Google, sino para aparecer en, por ejemplo, ChatGPT. Forrester menciona que el 94% de los compradores empresariales utilizan la IA durante todo el ciclo de compra y muchas veces obteniendo respuestas sin llegar a la web de la página de la empresa de destino. Este fenómeno lo denomina Zero Click Discovery. Quiere decir que antes vos tenías que entrar a Google, buscar el resultado, ir a la web que te arrojaba Google, leer el contenido y comprar el servicio o el producto. Ahora es todo al revés. Primero le preguntás a ChatGPT o a Gemini o cualquier inteligencia artificial, te da la respuesta y esa consideración marca una opinión de compra que antes era guiada a través del buscador de Google. Hay un dato llamativo que lo aporta IDC. IDC proyecta que el peso tradicional de lo que era SEO, esto era la búsqueda tradicional en Google, como canal de marketing va a cambiar. Esa etapa del descubrimiento, que vos descubrías un producto, un servicio a través de Google, ahora está cayendo 68%. Y va a ir en 2029 al 20%. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más personas, usuarios, buscan a través de la inteligencia artificial. Dejan de lado el buscador para ir ahí. Mientras que IDC proyecta que el GEO, esto es la búsqueda de productos o servicios en Internet a través de la IA, podría representar hasta el 50% de la etapa del descubrimiento. Repito, 50% del descubrimiento podría pasar por GEO. Es decir, que la mitad de los usuarios van a descubrir a tu empresa a través de la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿tu empresa está preparada para las búsquedas en la inteligencia artificial? Significa que estamos frente a un cambio de comportamiento del usuario. Ahora, eso no quiere decir que el SEO o la búsqueda de Google va a desaparecer, sino que tiende a disminuir. Así como los periódicos no desaparecieron, pero hay más lectura en los formatos digitales, esto es lo mismo. Los usuarios están buscando su información en la inteligencia artificial. Esto me hace acordar a una nota que CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, dio que la reducción en las ventas minoristas durante julio cayeron 3,8%. Salió Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, diciendo que las compras en Mercado Libre en el último trimestre habían subido 38%. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. Lo que pasa es que CAME mide los negocios locales y las tiendas tradicionales, mientras que Galperín mide todo lo que sale de la compra en la plataforma digital. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los dos tienen razón, pero que el usuario cambió la forma de comportamiento. Compra más en los entornos digitales que en la tienda física, con el negocio. ¿Quién no compara en Mercado Libre y después ve cuánto te sale producto en una tienda o en un local y compras de la forma digital? De esos cambios también hablamos en Radar de Tendencia. El usuario cada vez consulta menos los buscadores de Google y se pasa a ChatGPT o a la inteligencia artificial. Esto que ahora se llama GEO, cada vez vamos a escuchar este nombrecito. Entonces, la nueva batalla por aparecer en la respuesta en inteligencia artificial, ¿por qué? Porque los compradores cambian la forma en que buscan y consumen la información, con lo cual el marketing tiene que cambiar. Y de esto es especialmente muy importante en los negocios B2B.
Porque pensemos que la compra de un ejecutivo que busca un CRM, lo primero que va a preguntarle el ChatGPT, ¿cuáles son las mejores opciones de un CRM para una empresa mediana de 100 usuarios en Argentina? Y la IA le va a arrojar una respuesta, que ya no va a ser un posicionamiento 1, 2, 3 en Google, sino que va a ser una mención. Y esa mención de un proveedor va a ser una ventaja competitiva. Y puede incluso determinar de recomendarte otras empresas. Y ya no es solamente qué posicionamiento tengo en Google, sino cómo vas a aparecer en la inteligencia artificial. Y con esto cierro. Lo importante ahora es cómo te vas posicionando en la inteligencia artificial para que tu empresa o negocio figure en su posicionamiento. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Bien, nos podés ver todos los jueves por el canal de Engage Business Solution y también por AM 1190 Radio Perfil. Además, podés bajarte la app de Radio Perfil en Play Store y en el App Store. Ya volvemos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-mediosc.com. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En tecnología y negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. Actualidad en acción. Los protagonistas comparten la evolución de su gestión. En tecnología y negocios, por Radio Perfil, AM 1190. Bien, seguimos aquí en Tecnología y Negocios, el ciclo que conecta la estrategia con la innovación. Ahora es el turno de Actualidad en Acción, donde abordamos las diferentes innovaciones que están transformando las organizaciones en los diferentes mercados. En esta parte de nuestro programa nos acompaña Agustina Paz, que es cofundadora de Next Humans y embajadora global de Singularity University and Speaker, quien desde su profesión se ha ocupado en la intersección entre las personas y las tecnologías emergentes. Agustina, ¿cómo estás? Te saluda Ariel Gurmandi y Aníbal Caropreso. Un gusto. Hola Ariel, hola Aníbal, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Agustina, yendo rápidamente al hueso, como decimos aquí nosotros, cuando una organización incorpora inteligencia artificial, ¿qué genera más resistencia? ¿El miedo a perder el empleo, el trabajo? ¿El miedo a la falta de conocimiento? ¿O nos encontramos con una cultura que todavía no está preparada para cambiar? Bueno, podría haber de todo un poco en esa respuesta. No todas las empresas tienen la misma reacción, pero seguramente lo que más miedo tienen primero es a perder su trabajo, porque si ustedes ven lo que está pasando hoy en día en la actualidad, nos muestran como que la AI va por nuestros trabajos y demás, pero no es un tema técnico. La gente ya está preparada para usar la tecnología y acomodarse, solo que quizás tengan un poquito de miedo de perder su trabajo en lugar de entender que probablemente sirva para reemplazar tareas y potenciar su capacidad. Pero eso tiene que ver también con cómo se la vendieron adentro de la empresa. Las empresas que hacen bien su trabajo y trabajan en lo que llamamos gestión de cambio con sus equipos, seguramente estén más preparadas para que sus propios empleados se acomoden y sus jefes también. Claro, claro. Y ahí
respecto de eso, en lo que respecta a las empresas y organizaciones. ¿Cómo se entrena a las empresas para adoptar las tecnologías de frontera sin que las personas sientan que esa tecnología las vaya a reemplazar precisamente, ¿no? Sino hacerlas ver que verdaderamente las va a potenciar? Sí, justamente el tema pasa por todo lo que nos pasó en el pasado. Olvídense un segundo cierren los ojos, imaginen que no tenemos AI. Cuando una organización no hacía bien proceso de gestión de cambio y les explicaban de mejor manera a los de su equipo que tenían que implementar SAP en su momento, o cualquier tecnología que llegase nueva, ¿no? Que le dijeran esto lo tenés que implementar. Si no ponía primero a la persona para que entendiese que sus herramientas ya no eran útiles, que les convenía usar unas nuevas, que las iban a ayudar y potenciar, seguían usando la planilla Excel anterior y se conectaban con el CRM nuevo que conectaban. Acá pasa lo mismo. Si los obligan a usar inteligencia artificial, lo van a hacer, pero con cierto resguardo, y seguramente en vez de mejorar su performance, la bajen, porque van a duplicar tareas, van a hacer lo que están acostumbrados a hacer con las herramientas que ya confían y van a hacerle caso a lo que les están obligando a hacer sin estar del todo conformes con lo que tienen que hacer ni entender por qué lo tienen que hacer. Entonces, si no ponemos de nuevo la capacitación y la preparación y una buena comunicación, los empleados no se van a conectar. Entonces, las empresas tienen que hacer exactamente eso, prepararse también como cultura para aceptar esta tecnología nueva que llegó, que sin duda nos va a ayudar si la usamos bien, y si no, nos va a volver un poco locos. Recordamos que estamos hablando con Agustina Paz, cofundadora de NetHumans. Agustina, coincido que el cambio o el onboarding a distintas herramientas siempre es cultural, ¿no? Más que tecnológico, o la adopción de una cultura, como bien señalabas. Y te hago una pregunta un poco provocativa por al revés. ¿Qué pasa cuando la organización tiene una inteligencia artificial que ha comprado licencia, por ejemplo, de una marca, pero le resulta más cómodo otra inteligencia artificial que tiene el celular o más rápida, o el usuario mismo está acostumbrado? ¿Cómo hay algún onboarding o liderazgo cultural, o cómo convive esa cuestión dentro de la cultura de la organización, que pueden vivir 2 o 3 herramientas, ¿no? Sí, sin duda van a seguir usando la que ellos estén cómodos con el peligro que tiene, con que van a quizás usar información o alimentar con información en sus teléfonos que por ahí debería quedar resguardada. Entonces, es uno de los peligros que tenemos usando inteligencia artificial, que como ya nos conoce, quizás una aplicación que estamos empezando a usar y que nos queda más cómodo, muchos de nosotros vamos a decir, salvo que les expliquemos el riesgo que conlleva, claro, y la posibilidad de que compartan información muy sensible y que va a quedar con el algoritmo suelto por ahí. Pero eso también tiene que ver con capacitación y preparar. Una buena gobernanza es mucho más importante que la tecnología. Exacto. Un buen cambio, los líderes son los que tienen que llevar a la gente hacia donde quieren que vaya. Entonces tiene mucho que ver con capacitación y estar preparados culturalmente, y también a contarles que no pueden seguir usando las otras AIs y explicar por qué. Y no dar por sentado que todos vamos a saber las razones por las cuales no nos conviene. Porque en general nuestro cerebro es muy perezoso, el cerebro humano, porque tiene que guardar energía por las dudas. Entonces, en ese sentido, vamos a usar lo que nos quede más cómodo si no entendemos el perjuicio que puede venir atrás. Bien. Correcto. Y la última cortita, que ya no nos está quedando mucho tiempo, Agustina. ¿Y cómo ves la adopción de la inteligencia artificial en las pymes y en las empresas argentinas con cierto criterio y cierta gobernanza, como vos decís, para acelerar, automatizar los procesos o ser más productivos? Yo estoy segura de que tenemos que ir hacia ahí todos. Creo que algunas pymes y empresas chicas, también incluso las que están empezando ahora, están adoptando. Lo más importante es entender que estos son capas y que tengo que arrancar desde abajo, y en algún momento, dentro de unos años, va a ser totalmente necesaria que la inteligencia artificial conviva con los humanos, claro, y no reemplace humanos en las empresas pymes. Que el ahorro de ahora se puede convertir en algo riesgoso si no lo hago bien. Entonces tengo que trabajar muy bien en los fundamentos, en cómo voy a guardar, cómo voy a archivar, cómo voy a ordenar, para que si yo me voy de la empresa o viene un hijo mío o lo que fuera, o en una empresa el gerente se va, que la información que quede en capas y guardada, los datos estén ahí cuando los necesitemos. Y eso requiere una buena
cañería, para que se entienda en palabras como sencilla. Necesitamos primero ocuparnos de que la información esté ordenada y clasificada y las instrucciones que demos sean replicables para otros, aunque nosotros no estemos. Pero sí, en unos años no va a haber ningún otro camino que no sea la inteligencia como base. Bueno, Agustina, interesante tu reflexión. Seguramente antes de fin de año te vamos a volver a invitar aquí a Tecnología y Negocios, porque creemos igual que vos, que más allá de la tecnología, la plataforma es cultural, ¿no? De la adopción de las herramientas, y que no va a reemplazar al ser humano, salvo que, digamos, el ser humano no aprenda a usar la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Tal cual. Y las organizaciones que no la aprendan a usar también van a ser reemplazadas por otras organizaciones que sí lo hagan. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, realmente. Muchas gracias. No, por favor, bueno, un gustazo. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hicimos este programa de Tecnología y Negocios. Andrés Ruiz en la producción. Aníbal Caro Preso en la editorial y conducción. Ariel Gurmandi en la conducción. En la operación técnica, Manuel Jorge. En la operación de streaming, Checo Maciero. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas por aquí, por AM 1190 Radio Perfil. Y también todos los miércoles a partir de las 20 horas con nuestra emisión vía streaming en el canal de YouTube Engage Business Solution. Que tengan una excelente semana. Y así concluimos esta edición de Tecnología y Negocio. Nos vemos. Tecnología y Negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190.